Las heridas que más duelen son las que nos hacen las personas por las que hemos dado todo. Yo lo sé bien. He pasado 58 años de mi vida dando partes de mí, solo para que las pisotearan como si no valieran nada. Antes de contarles cómo recuperé lo que era mío, deben saber que lo intenté. Dios sabe que intenté ser la mamá que necesitaban. Abrí mi corazón, mi casa, mi cartera, todo. ¿Y qué recibí a cambio? Un correo. Un maldito correo diciéndome que no era bienvenida en la boda de mi propia hija. En la misma boda en la que ya había puesto $30,000. Si te quedas hasta el final, vas a entender por qué a veces la única forma de sanar es hacer que los que te lastimaron sientan lo mismo que tú sentiste. No olvides suscribirte al canal y comentar desde dónde nos ves. La mañana que recibí el correo de Natalie, estaba sentada en la isla de mi cocina con mi café y mi iPad. Era un martes de abril. Hacía un calor raro para Nueva Jersey. Por la ventana vi a mi vecino Ted regando sus hortensias, esas flores que cuidaba más que mucha gente cuida a sus hijos. De pronto, sonó mi celular con una notificación, y ahí estaba el nombre de mi hija en letras grandes. Recuerdo que sonreí antes de abrir el mensaje. Las cosas habían estado tensas entre nosotras últimamente. Peleas por los planes de la boda, por su novio Marcel, en quien nunca confié, y por el dinero. Pero planear una boda es estresante para cualquiera, me dije, y pensé que lo arreglaríamos. Mamá, empezaba el correo. Ni querida mamá, ni hola mamá. Solo mamá, como un archivo. Decía que habían terminado la lista de invitados para la ceremonia en París, y que después de hablar con Marcel y su familia, pensaban que era mejor que la viera por transmisión en vivo en vez de ir en persona. La mamá de Marcel tenía ideas muy firmes sobre lo íntima que debía ser la boda, y querían respetar eso. Leí el correo 2 veces. El café se me enfrió a un lado. Luego explicaba detalles técnicos, que pondrían un enlace privado, que podría verla desde mi casa, como si ver a mi única hija casarse por una pantalla fuera un privilegio. Y lo peor llegó al final: si quieres, puedes verla por Google Earth. Ja ja ja. Escribió jajaja después de decirme que no podía ir a la boda que ayudé a pagar desde que ella usaba pañales. No me temblaron las manos. No lloré. Algo dentro de mí se endureció en ese momento. Algo que aún no sabía cómo llamar, pero que luego reconocería como mi salvación. Le contesté: claro, disfruta tu gran día. 4 palabras. Sin emoción, sin pelear. Sabía que eso la volvería loca. Natalie siempre necesitaba que reaccionara, lágrimas, gritos, algo que pudiera usar para decir: ves, por esto no queremos que vengas. Pero no le di el gusto. Mi celular sonó casi de inmediato. Vi su nombre en la pantalla y lo puse boca abajo en la mesa. Terminé mi café, lavé mi taza y me fui a trabajar como cualquier otro día. Llevo 18 años siendo gerente de oficina en el despacho de abogados Caldwell & Byrne. El socio principal, Robert Caldwell, es de esos hombres que todavía abren la puerta y se acuerdan de cómo tomas el café. Se dio cuenta de que algo no andaba bien en cuanto entré. Sharon, pareces como si hubieras visto un fantasma, me dijo. Acomodé los papeles que llevaba en los brazos y forcé una sonrisa. Solo no dormí bien, eso es todo. No me insistió, pero 1 hora después me trajo un café con leche del café de abajo, lo puso en mi escritorio y me dio una palmadita suave en el hombro. Fue el primer gesto de cariño real que recibí en meses, y casi me pongo a llorar ahí mismo. A la hora de la comida, Natalie ya me había llamado 12 veces y dejado 8 mensajes de voz. Escuché uno: mamá, contesta. Esto no es gracioso, tenemos que hablar de esto. Su voz sonaba con ese tono cortante que usaba cuando no conseguía lo que quería. Lo borré junto con los otros mensajes. A las 5 de la tarde fui al banco Riewood y pedí hablar con Carlos, el gerente que ha llevado mis cuentas por años. Señora Brown, siempre es un gusto verla, me dijo, mientras me acompañaba a su oficina. ¿En qué puedo ayudarla hoy? Me senté, me alicé la falda sobre las rodillas y lo miré directo a los ojos. Necesito cancelar una transferencia bancaria. Carlos levantó un poco las cejas. ¿La que iba para Francia, para la boda de su hija? Sí, esa.
¿Puedo preguntar por qué? Podría haber cargos por la cancelación. Pagaré los cargos, le dije, con voz más firme de lo que esperaba. Las cosas cambiaron. Carlos escribió algo en su computadora. La buena noticia es que aún no se procesa. Llegó justo a tiempo. Me miró y me preguntó, ¿está segura de esto, señora Brown? Son 50,000 pesos. Es mucho dinero. 50,000 pesos. Eso era lo que pensaba darles además de los 30,000 pesos que ya había puesto. 80,000 pesos en total para una boda a la que no me dejaron ir. Estoy segura de que al llegar a casa ya tenía 3 llamadas perdidas más de Natalie y una de mi hijo Justin. Así que ya había pedido refuerzos. Apagué el celular y abrí una botella de Merlot que había estado guardando para una ocasión especial. Y esto lo ameritaba. Me senté en la terraza de atrás mientras caía la noche, mirando el jardín, tomando vino y pensando en cómo terminé así. Recordé los años trabajando 60 horas por semana desde que su papá se fue. Las colegiaturas que vaciaron mi fondo para el retiro. Como estuve con Natalie en 2 rupturas y cuando cambió de carrera. Como ayudé a Justin con el enganche de su casa. Hice todo bien. Todo lo que dicen que una madre debe hacer. Me sacrifiqué, los apoyé, los amé sin condiciones, y aún así terminé sola, en mi terraza, sin invitación para la boda de mi hija, solo porque la mamá de Marcel. Una señora que vivió la infancia de Natalie en el sur de Francia, mientras yo estaba aquí entrenando equipos de fútbol y haciendo disfraces de Halloween, tenía opiniones firmes. Me acordé de Victoria, la esposa de Robert Caldwell, que murió hace 3 años. Yo ayudé a organizar su funeral, pedí las flores, me aseguré de que hubiera comida en la casa después. Robert me tomó de la mano en un momento y me dijo, Sharon, no sé qué haría sin ti. Fue algo profesional, no romántico, pero significó mucho para mí. Alguien me vio. Alguien valoró lo que hice. ¿Cuándo fue la última vez que mis hijos me vieron de verdad? La botella de vino iba por la mitad cuando sonó el timbre. Pensé en no abrir, pero algo me dijo que debía hacerlo. Tal vez era Natalie viniendo a disculparse en persona. Pero no. Era Justin, mi hijo, que se veía incómodo con su ropa de oficina. Venía directo de su trabajo en la agencia de marketing. Mamá, dijo entrando sin esperar a que lo invitara. ¿Por qué no contestas el celular? Nat se está volviendo loca. Cerré la puerta y lo seguí a la sala. Hola a ti también, Justin. Se volteó a verme y se pasó la mano por su cabello oscuro, el mismo color que tenía el mío antes de llenarse de canas. ¿Qué está pasando? Nat dice que no vas a ir a la boda. No es que no vaya a ir, le corregí. Es que no me invitaron. Es diferente. Y ella dice que está siendo difícil con lo de la transmisión en vivo. Me reí más fuerte de lo que quería. ¿De difícil? ¿Por no querer ver a mi hija casarse por una pantalla solo porque su futura suegra no quiere que esté ahí? Justin cambió el peso de un pie al otro. Es complicado, mamá. La familia de Marcel es muy tradicional, y ellos están pagando casi todo. Sentí que se me levantaban las cejas. Ah, sí. Porque yo ya puse $30,000, y estaba a punto de mandar 50,000 más cuando recibí un correo diciéndome que no era bienvenida. Se quedó callado un momento. 50,000. ¿Estás hablando en serio? Mamá, eso es un dineral. Sí, lo es. Y ese dinero me lo gané trabajando duro. Ahorré cada centavo, en vez de irme de vacaciones, cambiar de coche o salir con alguien después de que tu papá se largó. Fui al carrito del bar, me serví otra copa de vino. No le ofrecí. Pero no te preocupes, ya cancelé la transferencia. ¿Qué? Su voz se alzó. Mamá, ya contaban con ese dinero. El lugar, el banquete, las flores, todo eso ya está apartado. Tomé un sorbo lento de mi vino. Ya no es mi problema. Claro que es tu problema, casi gritaba. Ya es tu hija. Y yo soy su madre, dije en voz baja. Pero parece que eso no significa que pueda estar en su boda. Justin se pasó las 2 manos por el pelo,
como hacía siempre cuando estaba frustrado. Esto es tan típico de ti, mamá. Siempre haciendo todo sobre ti. Algo se rompió dentro de mí. No fue fuerte ni violento, solo, firme, como un hilo que se revienta después de aguantar mucho. Lárgate de mi casa. Parpadeó, sorprendido. ¿Qué? ¿Me oíste? Vete. Mamá, no seas así. No. Dejé mi copa de vino con cuidado sobre la mesa. He pasado toda mi vida de adulta asegurándome de que tú y tu hermana tuvieran lo que necesitaran. Trabajé 2 empleos cuando tu papá prefirió hacer una nueva familia en vez de cuidar la que ya tenía. Pagué sus universidades. Firmé tu hipoteca. Nunca, ni una sola vez, hice esto sobre mí. Pero no voy a quedarme en mi propia casa a que me hables así. Así que vete. Se quedó viéndome un buen rato, y alcancé a ver un destello en su cara, sorpresa, confusión, tal vez hasta un poco de respeto. Luego se dio la vuelta y salió, cerrando la puerta con un clic tan suave que dolió más que si la hubiera azotado. Me quedé ahí parada unos minutos, con el corazón latiendo con fuerza. Eso no era yo. Siempre fui la que calmaba las cosas, la que hacía todo para que los demás se sintieran cómodos, aunque yo no lo estuviera. Pero cuando volví a tomar mi copa, me di cuenta de algo, no me sentía culpable. Me sentía libre. Mi teléfono brilló sobre la mesa de centro. En la pantalla apareció la cara de Natalie, sonriendo en la foto de su cumpleaños 30, el año pasado. Antes de Marcel, antes de París, antes de que todo se arruinara. Presioné el botón de apagado hasta que la pantalla se quedó negra. El día siguiente iba a traer consecuencias, explicaciones y seguro más reclamos. Pero por esa noche, el silencio era solo mío, y pensaba disfrutarlo. La mañana no me trajo alivio, solo 43 llamadas perdidas y un montón de mensajes cada vez más desesperados. Los fui leyendo mientras hacía café, viendo cómo pasaban de enojados a rogones y luego a puro pánico. Mamá, tenemos que hablar. 7:05 de la tarde. ¿Por qué no contestas? Esto es de niños. 8:32 de la noche. Hablaron del salón. Dijeron que el pago fue cancelado. 9:17 de la noche. Por favor, márcame. Esto ya no es gracioso. 10:43 de la noche. Mamá, vamos a perder todo si no pagamos mañana. Los papás de Marcel no quieren pagar más. 1 de la mañana. Y el último, a las 3:24 de la mañana, no entiendo por qué me haces esto. Sonreí mientras tomaba un trago de café. Claro que no lo entendía. Natalie había pasado toda su vida recibiendo mi tiempo, mi energía y mi dinero sin preguntarse nunca de dónde salía ni lo que me costaba. Pero eso iba a cambiar. Mientras me vestía para ir al trabajo, el teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número de Francia que no conocía. Seguramente Marcel. Rechacé la llamada. Al llegar a la oficina, encontré un correo de Natalie en mi bandeja personal. El asunto decía: por favor, no arruines mi boda. Lo abrí, con curiosidad por saber cómo me lo iba a pedir. Mamá, sé que estás molesta por lo de la transmisión en vivo, pero esto es demasiado. Perdimos el depósito del lugar y si no pagamos lo que falta antes de que termine el día, hora de París, en 6 horas, también perderemos el banquete. Los papás de Marcel están furiosos y dicen que esto demuestra que tenían razón sobre ti desde el principio. Por favor, no nos hagas esto. Podemos hablar de que vayas a la boda, pero primero necesitamos el dinero. Y ahí estaba todo. Querían hablar de mi asistencia solo porque el dinero estaba en riesgo. No era una invitación. No era una disculpa por haberme dejado fuera. Solo hablar de la posibilidad. Como si ir a la boda de mi hija dependiera de cuánto dinero les diera. Cerré el correo sin contestar y me puse a revisar el contrato que había estado dejando pendiente. Como al mediodía, Robert Calvel pasó por mi escritorio. ¿Quieres ir a comer? Me dijo. Abrieron un nuevo restaurante italiano enfrente. Casi le decía que no, como siempre hacía cuando alguien interrumpía mi día perfectamente planeado. Pero algo me detuvo.
Tal vez todo lo que había pasado las últimas 24 horas. O tal vez fue la calidez genuina en los ojos de Robert. Fuera lo que fuera, terminé diciendo que sí. Me gustaría, respondí, sorprendiéndome a mí misma. Mientras comíamos pasta, Robert me contó sobre su fin de semana con sus nietos. Me dejaron agotado, admitió. Pero fue maravilloso. Todo en mi vida se siente más claro y más importante desde que murió Victoria. Como si ahora viviera por los dos. Qué bonito, le dije de corazón. Dejó el tenedor. Sharon, discúlpame que lo diga, pero hoy te ves diferente. Como, más ligera. Pensé en cambiar de tema como hacía siempre cuando las pláticas se ponían personales. Pero esta vez le conté la verdad, lo de Natalie, la boda, que me habían quitado la invitación, todo. Y cómo cancelé la transferencia. Que ya estaba cansada. Que ahora ellos tenían el problema. Robert soltó un silbido bajito. Eso es decir mucho, comentó él. ¿Cómo te sientes? La pregunta me agarró en curva. Nadie me preguntaba cómo me sentía. Siempre querían saber qué pensaba, qué iba a hacer, qué podía darles. Pero nunca cómo me sentía. Pensé un segundo. Me siento libre. Él asintió despacio. A veces tenemos que poner límites, hasta con la gente que más queremos. Se inclinó hacia mí y me tomó la mano un momento. Por si te sirve, creo que estás haciendo lo correcto. Cuando regresé a la oficina, tenía 3 llamadas perdidas más y un mensaje de Justin: Natalie está hecha un mar de lágrimas. Por favor, márcale. Guardé el celular y me puse a trabajar. No fue hasta que manejaba de regreso a casa que me permití pensar en lo que iba a pasar después. La fecha límite para el catering ya había pasado hacía horas. Para ese momento, Natalie y Marcel seguro estaban llamando desesperados a todos los proveedores, inventando excusas, tal vez rogándole a los papás de Marcel por más dinero. Una parte de mí, la de mamá, se sentía mal por imaginarlos así. Pero el resto de mí, la parte que había callado por años, solo sentía una satisfacción fría. Cuando llegué, mi casa estaba oscura, pero vi a alguien sentada en los escalones de la entrada. Al acercarme, reconocí a Sofía, la mejor amiga de Natalie desde niñas. Señora Brown, dijo al pararse. Lamento aparecer así. No te preocupes, Sofía, le respondí, abriendo la puerta y haciéndole señas para que pasara. ¿Quieres un té? Asintió y me siguió a la cocina. Puse la tetera en la estufa mientras sentía sus ojos sobre mí. ¿Te mandó Natalie? Pregunté al fin, sin ganas de andar con rodeos. Sofía soltó un suspiro. Todo está hecho un desastre, señora Brown. Ya perdieron el salón, están buscando otro lugar a la carrera. Los papás de Marcel están hablando de cancelar todo. Suena estresante, dije con voz tranquila mientras ponía las bolsitas de té en las tazas. O lo es, dijo Sofía, apoyándose en la barra. Mire, entiendo que esté dolida. Que le dijeran que viera la boda de su hija por internet es horrible. Pero, ¿de verdad quiere que las cosas terminen así entre ustedes? ¿Quiere perder a Natalie para siempre? La tetera empezó a silbar. Serví el agua caliente en las tazas antes de contestar. ¿Qué relación, Sofía? La relación en la que yo doy y Natalie recibe. Donde soy buena para pagar la boda, pero no lo suficiente para que me inviten. Cometió un error, insistió Sofía. Un error grave, lo sé. Pero ella te quiere. Le pasé una taza. ¿De verdad? Porque desde donde yo estoy, parece que lo que quiere es lo que puedo darle. No es lo mismo, dijo ella, abrazando su taza, viéndose de repente más joven, como la niña que solía quedarse a dormir en mi casa, riendo con Natalie hasta la madrugada. ¿Qué le digo? ¿Hay algo que te haga cambiar de opinión? Pensé en serio la pregunta. ¿Había algo que Natalie pudiera hacer o decir para que yo soltara el dinero? Al final, respondí. No. No hay nada. El rostro de Sofía se puso triste. ¿Y ni siquiera una disculpa? Las palabras son fáciles, Sofía. Más cuando hay dinero de por medio, dije,
tomando un sorbo de mi té. Natalie tomó su decisión. Ahora le toca vivir con ella, igual que yo he vivido con todas las mías. Después de que Sofía se fue, me quedé un buen rato sentada en la cocina, pensando en decisiones y consecuencias, en cómo le enseñamos a la gente a tratarnos, momento a momento. Mi celular vibró con otra llamada de Natalie. Esta vez contesté. Mamá, su voz sonaba ronca, desesperada. Por fin, por favor, tienes que ayudarnos. Todo se está cayendo a pedazos. Perdimos el lugar, el catering ya no está, y los papás de Marcel amenazan con cancelar todo. Hola, Natalie, dije con calma. ¿Te escuchaste lo que dije? Vamos a perder todo. Todo por tu necedad con lo de la transmisión en vivo. Dejé que sus palabras quedaran flotando un momento. Te escuché. De entonces, ¿me vas a ayudar? ¿Vas a mandar el dinero? La esperanza en su voz se notaba demasiado. No, dije, no lo voy a hacer. Se quedó en silencio, como si le hubieran quitado el aire. ¿Qué? Y dije que no, Natalie. El dinero se queda donde está. Pero, ¿por qué te importa tanto estar ahí en persona? Está bien, puedes venir. Ya veremos cómo arreglarlo con la familia de Marcel. Solo, por favor, manda el dinero. Cerré los ojos. Ahí estaba, la solución que tal vez habría aceptado hace un día, pero algo en mí había cambiado. Algo que ya no se iba a romper. Que es demasiado tarde, dije. ¿Demasiado tarde? No puede ser demasiado tarde. Mamá, por favor. Es mi boda de la que estamos hablando. Sí, tu boda. ¿La misma boda en la que no me querías hasta que necesitaste mi dinero? Ella empezó a llorar, con esos sollozos fuertes que antes me habrían destrozado el corazón. ¿Qué se supone que haga ahora? Preguntó entre llantos. Por primera vez en su vida, no le di ninguna solución. Eso, dije en voz baja, depende solo de ti. Colgué y apagué mi celular otra vez. Sabía que al día siguiente vendrían más dramas, más reclamos, más intentos de hacerme cambiar de opinión. Pero esa noche, en el silencio de mi cocina, empecé a ver quién era yo de verdad, más allá de solo ser la mamá. Una mujer fuerte, decidida, que ya no iba a ponerse en último lugar. Al día siguiente, me desperté antes de que sonara la alarma. Por primera vez en meses, me sentí descansada. Dormí sin despertar con ansiedad ni rechinar los dientes. Preparé café y lo llevé a la terraza, viendo cómo el vecindario empezaba a moverse con la salida del sol. Al otro lado de la calle, la señora Chen paseaba a su perrito. Los niños de los Sullivan esperaban el camión escolar, con mochilas más grandes que ellos. La vida seguía a mi alrededor, aunque la mía estaba cambiando por completo. Mi celular seguía apagado. Sabía lo que me esperaba al prenderlo, más súplicas, más reclamos, más intentos de manipularme. Y todavía no estaba lista para enfrentar eso. En vez de eso, llegué temprano al trabajo y me perdí en las tareas de la oficina, archivar papeles, agendar reuniones, revisar reportes. Cosas sencillas, claras, con resultados seguros. Todo lo contrario a ser mamá. Como a las 10, Robert se asomó a mi oficina. Solo quería ver cómo estabas, dijo. Bien, respondí por costumbre, pero luego lo pensé. Bueno, en realidad no lo sé. Es raro, me siento terrible y a la vez liberada. Él asintió, como si entendiera perfecto. Los primeros pasos para empezar a respetarte a ti misma suelen sentirse así. Duelen, pero son necesarios. Se quedó un momento, luego preguntó. ¿Has sabido algo de Natalie hoy? No, mi celular sigue apagado. Sus cejas se levantaron un poco. Eso es un movimiento valiente. Necesitaba espacio, le expliqué. Necesito mantenerme firme. Bueno, cuando lo prendas, prepárate, dijo con una cara seria. Vi mi reflejo de sorpresa en la pantalla apagada de mi computadora. Escuché algo de mi hija. Es amiga de Sofía en redes. Sentí un vuelco en el estómago. ¿Qué pasó? Al parecer Natalie publicó algo anoche. Sobre ti.
Me miró con incomodidad. No fue bonito. Sentí el calor subir a mi cara. ¿Qué dijo? No lo vi directamente, pero según Rebecca, fue una publicación larguísima diciendo que arruinaste su boda porque está celosa de su felicidad y siempre quiere ser el centro de atención. Hizo una mueca. Mucha gente le comentó dándole la razón. La traición dolió, pero ya no como antes. Claro que sí, dije con calma. Siempre ha sido buena para hacerse la víctima. Por si te sirve, Rebecca estuvo de tu lado, añadió Robert. Dijo que fue de pésimo gusto hablar así de su propia madre en redes, especialmente cuando has estado pagando todo para ella. Pude sonreír un poco. Y dile que gracias de mi parte. Cuando Robert se fue, me quedé viendo la pantalla vacía. Natalie había llevado lo privado a lo público. Un patrón de siempre, cuando se sentía acorralada, buscaba que otros la defendieran. De adolescente, se quejaba con los papás de sus amigas de que yo era injusta. En la universidad, subía indirectas en redes, haciéndome quedar como controladora o loca. Pero esto era diferente. Esta vez era un ataque directo para avergonzarme y obligarme a ceder. Encendí mi celular. Empezó a vibrar de inmediato con notificaciones. 27 mensajes nuevos, 14 llamadas perdidas y 5 mensajes de voz. No abrí ninguno. Fui directo a Facebook. La publicación de Natalie estaba hasta arriba de mi inicio, con más de 100 comentarios y muchas veces compartida. A todos los que han estado preguntando por noticias de la boda, con el corazón roto tengo que decirles que Marcel y yo estamos luchando para salvar nuestro gran día. Mi propia mamá decidió quitar el apoyo económico que nos había prometido. Todo porque está enojada de no poder estar en persona en la ceremonia, aunque ya habíamos planeado que la viera en vivo por video. Ella sabía esto desde hace meses, pero esperó hasta el último momento para echarnos esto encima, y por eso perdimos el lugar de la boda y quizá más cosas. Estoy destrozada porque alguien que se supone que me ama sin condiciones haya saboteado el día más importante de mi vida solo por coraje. Los comentarios fueron justo lo que me imaginaba. ¡Qué horror! Las mamás deben apoyar siempre a sus hijos. ¡Qué egoísta de su parte! Lo siento mucho, no mereces esto. ¿Quién le hace eso a su hija? Los fui leyendo sintiéndome como desconectada, hasta que llegué a uno que me hizo pararme en seco. Espera, ¿desinvitaste a tu mamá a tu boda y aún así querías que ella pagara? Eso suena raro. Natalie respondió de inmediato. Ella no fue desinvitada. La ceremonia es pequeña por las tradiciones de la familia de Marcel. Ella siempre iba a estar incluida por transmisión en vivo y estuvo de acuerdo con eso desde hace meses. Otro comentario llegó. Aún así suena raro aceptar el dinero de alguien pero no dejarla ir en persona. Natalie volvió a responder. No entienden la situación. Por favor no juzguen sin saber todo. Apagué el teléfono, agotada de este circo familiar. Natalie estaba torciendo la verdad, haciéndose pasar por la razonable y la víctima, rechazando cualquier punto de vista que no encajara en su historia. Pasé años creyendo su versión de las cosas y dudando de lo que yo misma sentía. Ya no más. Tomé el teléfono y marqué a Justin. Contestó al primer timbrazo. Mamá, por fin. ¿Viste lo que publicó Natalie? Esto se está saliendo de control. Sí lo vi, dije. Por eso te llamo. Quiero que me digas la verdad de algo. ¿Qué? Preguntó con voz tensa. ¿Sabías que no me iban a dejar ir a la boda antes de que me mandaran ese correo? Hubo un silencio tan largo que me confirmó lo que ya imaginaba. Justin, dije. Él soltó un suspiro. Sí, lo sabía. Natalie me lo contó hace unas semanas cuando comimos juntos. ¿Y no pensaste en decirme? Pregunté, con la voz temblando. Y ella dijo que estaba tratando de encontrar la mejor forma de explicártelo. Me reí, pero era una risa sin nada de alegría. La mejor forma de explicarme que no era bienvenida en la boda de mi propia hija, pero mi dinero sí. Mamá, es complicado. La mamá de Marcel es muy tradicional y solo quiere a su familia más cercana. Soy familia cercana, lo interrumpí. ¿O a qué te refieres? A los parientes de sangre y los padrinos de Marcel que son como de su familia. ¿Y tú? Le pregunté.
¿A ti sí te invitaron en persona? Otro silencio que decía todo. Fuiste tú, ¿verdad? Insistí. Mamá, contesta. Sí, admitió al fin. Me invitaron, pero es diferente. Marcel y yo nos llevamos muy bien y le caigo bien a su mamá. Basta, lo corté con voz fría. Basta. Ya entendí todo. Ahora veo perfectamente cómo están las cosas. Soy buena para pagar, pero no lo suficiente para ser bienvenida. Tú lo sabías y no dijiste nada. Y Natalie está mintiendo públicamente para verse bien. Mamá, por favor no hagas esto. Natalie está hecha un desastre. La boda se está cayendo a pedazos. Los papás de Marcel amenazan con desheredarlo si se casa con alguien de una familia tan conflictiva. Tienes que ayudarla. O no, dije, con calma. Ya terminé. ¿Terminaste de qué? Preguntó con desesperación. ¿De ser su cajero? ¿De ser el chivo expiatorio? ¿De ser la única adulta de esta familia? Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a dejar que la boda se arruine? ¿Qué clase de madre hace eso? La pregunta quedó en el aire, pesada. El tipo de madre que finalmente aprendió su valor, contesté. Dile a tu hermana que quite esa publicación. Está llena de mentiras. Y los dos lo sabemos. ¿Ok? Y me retó. O voy a contar mi versión de la historia en público. Cada detalle. Colgué antes de que pudiera responder y regresé a mi trabajo, con las manos firmes mientras tecleaba. La vieja Charón estaría temblando de coraje y culpa. Pero esta nueva versión de mí, la que empezó a salir desde ese primer correo, solo sentía determinación. En la comida me puse a pensar qué haría Victoria si estuviera en mi lugar. La esposa de Robert era una mujer fuerte, inteligente y buena, pero nada tonta. Casi podía escuchar su voz diciéndome, mantente firme, Charón. Hay lecciones que solo se aprenden a la mala. Mi teléfono vibró otra vez. Un mensaje de Justin, el post ya desapareció. Natalie quiere hablar contigo. Le contesté, estoy trabajando. La llamo en la noche. Me respondió rápido, dice que no puede esperar, tienen que decidir hoy. Guardé el teléfono sin contestar. Su prisa no era mi problema. Ya no. Al salir de la oficina, el sol se estaba poniendo, pintando el cielo de naranja y morado. Conduje a casa con las ventanas abajo, sintiendo el aire fresco de primavera en la cara. Tenía un nudo en el pecho, el peso de años de ser mamá, de amar y de sufrir decepciones, tan mezclados que ya no podía separarlos. Pero debajo de ese peso, sentía algo más, algo que me hacía sentir ligera. Estaba preparando la cena cuando sonó el timbre. No fue un toque rápido, sino uno largo y constante, como avisando que la persona afuera no pensaba irse. Me limpié las manos y fui a la puerta. Miré por la mirilla y vi a Marcel, mi casi yerno, parado en el porche con cara de que venía listo para pelear. Pensé en no abrirle, pero me pareció cobarde. Lo que fuera, lo iba a enfrentar. Abrí la puerta. Marcel se veía fatal, ojeras, pelo hecho un desastre y con ropa que parecía la del día anterior. Señora Brown, dijo con su acento francés más marcado que nunca. ¿Puedo pasar? Me hice a un lado para dejarlo entrar. Caminó hacia la sala, pero se quedó parado como si no supiera qué hacer. ¿Quieres algo de tomar? Pregunté por costumbre más que por ganas de ser amable. Negó con la cabeza. No, gracias. No me voy a quedar mucho tiempo. Supongo que Natalie te mandó, dije. No, contestó, pasándose una mano por la cara. Ella no sabe que estoy aquí. Se pondría furiosa si lo supiera. Eso me sorprendió. Siempre pensé que Marcel hacía todo lo que Natalie decía, y por eso nunca terminé de confiar en él. ¿De entonces, por qué viniste? Respiró hondo, como para prepararse, y me hizo un gesto para que nos sentáramos en el sofá, dejando un buen espacio entre los dos. Del correo, empezó, lo de que la vieras en línea. Natalie no lo escribió. Levanté una ceja. No,
Lo escribí yo, dijo, mirándome directo a los ojos a pesar de lo cansado que se veía. Natalie me dijo que lo hiciera. Me dijo que ella no podía. No podía creer que le hubiera dejado a su prometido la tarea de avisarle a su mamá que no estaba invitada. Me quedé helada. Y sí, continuó Marcel, bajando la vista. Debería haberme negado, pero todo ha estado muy tenso con mi familia, la boda, todos discutiendo por cada detalle. Eso no justifica lo que hiciste, le dije. Lo sé, asintió, juntando las manos. Pero señora Brown, mi mamá es complicada. Ella siempre ha sido muy controladora, muy protectora de nuestras tradiciones familiares. Cuando se enteró de cuánto ibas a pagar para la boda, se obsesionó con la idea de que ibas a querer controlar todo. ¿Controlar qué exactamente? Pregunté. Todo, contestó él. La ceremonia, la fiesta. Ella convenció a mi papá de que los ibas a hacer quedar mal frente a sus amigos, que ibas a querer hacer una boda americana en vez de respetar nuestras tradiciones francesas. Me reí. El sonido salió duro, hasta a mí me sorprendió. Eso es una tontería. Yo nunca me metí en los planes de Natalie. Solo he pagado todo. Pues lo sé, dijo él, viéndose muy incómodo. Pero mis papás amenazaron con quitar su apoyo si no te manteníamos al margen. Y Natalie tenía miedo de decepcionarlos. Ella quiere tanto que la acepten que, pues me sacrificó a mí. Asentí despacio. Eso estuvo mal. Tú y yo lo sabemos. Sí, dijo tragando saliva. Pero lo hice de todas formas. Y ahora todo se está cayendo a pedazos. Perdimos el lugar. El del banquete ya ni nos contesta. Y mis papás dicen que no vendrán a una boda improvisada. Ya están de regreso en Francia y le dicen a todos que la boda se pospuso sin fecha. Qué mala suerte para ti, dije con frialdad. Él se estremeció al oír mi tono. Y no vine a pedirte dinero, aclaró rápido. Entonces, ¿por qué estás aquí, Marcel? ¿Qué quieres de mí? Quiero, se notaba que no sabía ni cómo decirlo. Quiero arreglar las cosas. Me quedé mirándolo. A este hombre que mi hija escogió. Era un tipo guapo, educado, con un buen trabajo en un banco internacional. Pero sentado en mi sala, sin esa seguridad que siempre mostraba, se veía joven y perdido. No puedes arreglar esto, le dije al fin. Ni con disculpas, ni con explicaciones. Hay cosas que, cuando se rompen, ya no tienen arreglo. Y lo entiendo. Se puso de pie, pero antes de irse dijo. Necesitaba que supieras la verdad. Natalie te quiere mucho. Está atrapada en una situación imposible. No, Marcel, le interrumpí. Ella ya eligió. Y no me eligió a mí. Asintió, aceptando mis palabras. En la puerta se detuvo. ¿Qué vas a hacer ahora? Eso, respondí, como le dije a Natalie antes, depende totalmente de mí. Cuando se fue, regresé a la cocina y terminé de preparar mi cena, un plato sencillo de pasta que he hecho 1000 veces. Comí sola, pensando en lo que Marcel había dicho. Todo era por el control, Natalie queriendo quedar bien con sus suegros, aunque eso significara arruinar nuestra relación, la mamá de Marcel viéndome como un peligro, como alguien que podría robarle protagonismo o poner en duda su autoridad. En otro tiempo, el de hace unos días, me habría tragado mi dolor, habría firmado el cheque y visto la boda de mi hija en una pantalla. Todo para evitar problemas, para ser la mejor persona, para demostrar que mi amor era incondicional. Pero esa época ya se había acabado. Mi celular sonó. Era Natalie de nuevo. Esta vez contesté. Mamá, dijo en cuanto escuchó mi voz, sollozando. Los papás de Marcel ya se regresaron a Francia. Le están diciendo a todos que la boda se canceló por nuestros problemas familiares. ¿Tienes idea de lo humillante que es esto para mí? Casi tan humillante como que te digan que solo puedes ver la boda de tu hija por Google Earth, respondí. Y era una broma, dijo ella rápido. Una broma estúpida que nunca debía hacer. Estaba estresada. Y por Dios, mamá, dijo ella llorando,
¿de verdad vas a castigarme para siempre solo por un correo? No fue solo un correo, Natalie, le contesté con calma. Fue una elección. Elegiste a la familia de Marcel en vez de a mí. Eso no es justo, protestó. Solo estaba tratando de que todos estuvieran contentos. Todos menos yo. Se escuchó un ruido de frustración al otro lado. ¿Qué quieres de mí? ¿Una disculpa seria? Que está bien. Lo siento. Lo siento por haberte lastimado. Lo siento por no haber enfrentado a la mamá de Marcel. Lo siento por todo. ¿Eso es suficiente? ¿Nos vas a ayudar ahora? Esas palabras deberían haberme conmovido. Hace una semana, lo habrían hecho. Pero algo dentro de mí había cambiado para siempre. Ya no era la misma. Algo en mí se acomodó de otra forma, como si hubiera despertado. No, dije bajito. No es suficiente. ¿Qué? Sonaba realmente sorprendida. Pero ya me disculpé. ¿Qué más quieres? Quiero que entiendas lo que hiciste. No que te disculpes solo porque necesitas algo de mí. Lo entiendo, mamá, por favor. Todavía podemos arreglar esto. Podemos buscar otro lugar, cambiar la fecha. Tú podrías estar ahí, en primera fila. Solo ayúdanos, por favor. Cerré los ojos y sentí un cansancio tan profundo que me pesaba todo el cuerpo. Adiós, Natalie. Espera. No cuelgues. Mamá, te lo suplico. Terminé la llamada. Mi teléfono empezó a sonar otra vez enseguida. Era Justin. ¿Te volviste loca? Me gritó en cuanto contesté. Natalie está hecha un mar de lágrimas. La boda se canceló. Los papás de Marcel están diciéndole a todo el mundo que nuestra familia está loca. Hola a ti también, Justin. Que esto no es un chiste, mamá. Que es en serio. Todo el futuro de Natalie está en juego aquí. ¿De verdad lo está? Pregunté. ¿O solo es una fiesta cara lo que está en juego? Se escuchó su exasperación al otro lado. ¿Qué es su boda? Del día más importante de su vida. Y lo estás arruinando solo porque te ofendiste. Y no estoy ofendida, Justin, respondí con calma. Fui excluida a propósito de un evento familiar importante, uno que esperaban que ayudara a pagar. Eso es diferente. De entonces, ¿de verdad vas a destruir tu relación con Natalie por un simple correo? Me quedé pensando unos segundos en su pregunta. Sí, dije por fin. Porque si no me defiendo ahora, ¿cuándo lo voy a hacer? ¿Cuántas veces más me voy a dejar usar y tirar cuando les convenga? ¿Cuántas veces más voy a poner primero las necesidades de los demás y olvidar las mías? Hubo un silencio largo. Cuando Justin volvió a hablar, sonaba distinto, más calmado, casi como con cuidado. Nunca te había oído hablar así antes. No, tienes razón. Nunca lo habías hecho, le dije. Porque toda mi vida he sido la persona que todos querían que fuera, la mamá que siempre dice que sí, la exesposa que nunca da problemas, la jefa que trabaja horas extras sin quejarse. Pero ya terminé con eso. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Preguntó. No lo sé todavía, admití. Pero pase lo que pase, va a ser bajo mis condiciones. No las tuyas, ni las de Natalie, ni las de Marcel. Mías. Cuando colgué, me quedé sentada en la oscuridad de mi cocina. Solo escuchaba los sonidos de mi casa, el zumbido del refri, el tic-tac del reloj, un perro ladrando a lo lejos. Durante años, llené esta casa de las necesidades de todos, dejando casi nada para mí misma. Ya no más. Pasaron 3 días sin que Natalie ni Justin me contactaran. Ni llamadas, ni mensajes, nada. El silencio era un alivio, pero también un dolor nuevo. Me demostraba que, cuando ya no le servía, yo dejaba de existir en su mundo. En el trabajo, mientras revisábamos el programa semanal, le conté a Robert sobre el silencio. Se están reorganizando, me dijo él con una mirada que decía que sabía de lo que hablaba. Están planeando su siguiente movimiento.
Mi ex solía hacer lo mismo cada vez que la confrontaba. ¿Qué hacía ella? Pregunté. La opción nuclear, contestó con una sonrisa burlona. Traía refuerzos. Familia, amigos, cualquiera que me hiciera cambiar de opinión. Como si fuera negociable. Mi celular sonó. Vi el nombre en la pantalla y me quedé paralizada. Clare Brown, mi suegra. Me quedé viendo el teléfono unos segundos, y rechacé la llamada. Hablando del diablo, le susurré a Robert. Él levantó una ceja. ¿Refuerzos? La mamá de mi ex esposo, dije. No he hablado con ella desde que Justin se graduó de la universidad, hace 8 años. Wow, si están sacando jugadores de lo más profundo del banco, comentó él. Asentí, sintiendo un nudo en el estómago. Si ya habían contactado a Clare, es que de verdad estaban desesperados. Y cuando la gente está desesperada, hace cosas desesperadas. Y sí, cuando llegué a mi casa esa noche, el buzón de voz estaba a reventar. Clare había dejado 3 mensajes, cada uno más preocupado que el anterior. Mi hermana también llamó 2 veces. Hasta mi primo de Arizona, con quien solo me mando tarjetas de Navidad y casi nunca hablo, dejó un mensaje preguntando si estaba bien. A la mañana siguiente, sábado, estaba quitando hierbas en el jardín cuando un coche que conocía bien entró a mi cochera, un BMW negro que ayudé a escoger hace años, cuando todavía estaba casada. De él bajó mi ex esposo, David. Se veía casi igual que cuando me dejó por su dentista hace 15 años, un poco más canoso, un poco más panzón, pero todavía con esa seguridad de quien nunca ha pagado las consecuencias de sus actos. Y Sharon, me llamó con una sonrisa forzada mientras se acercaba. ¿Te ves bien? Me puse de pie y me quité los guantes de jardinería. ¿Qué haces aquí, David? ¿No puede un exesposo preocuparse por la madre de sus hijos? Más cuando nuestros hijos están tan angustiados por ti. Y déjate de cuentos, le solté. Te mandó Natalie. Por un segundo, pareció avergonzado. Está preocupada. Todos lo estamos. Esto no es normal en ti, Sharon. No, no lo es, le dije. De eso se trata. Frunció el ceño, confundido. ¿Puedo pasar? Hace un calor terrible aquí afuera. Pensé en decirle que no, pero preferí terminar con esto de una vez. Dentro, le serví té helado en la cocina. Era una costumbre que teníamos cuando estábamos casados. Mis manos lo hacían en automático, aunque mi corazón ya no sentía nada. Tomó un sorbo y frunció un poco la cara. ¿Todavía no te gusta el té lo suficientemente dulce? Y le pregunté, recordando que le gustaba casi como jarabe. Está bien, dijo. Escucha, Sharon. Natalie me contó que la pusiste en un gran problema. Algo sobre quitar el dinero de la boda. Te lo dijo, respondí. Muy bien. ¿Te dijo también por qué? Se movió incómodo en su silla. Mencionó que estabas molesta porque ibas a ver la ceremonia por videollamada. Pero eso no es razón para arruinar tu relación con nuestra hija. No estoy arruinando nada, David. Solo me niego a pagar una boda a la que no soy bienvenida. ¿No eres bienvenida? Natalie dijo que siempre te iban a incluir, solo que de otra forma. Me reí amargamente. ¿Eso te dijo? ¿Qué me iban a incluir de otra forma? ¿Qué forma tan creativa de disfrazar el hecho de que no me invitaron? David frunció más el ceño, genuinamente confundido. Espera, espera. ¿Me estás diciendo que Natalie te pidió que no fueras a la boda? No solo eso. Le pidió a su prometido que me mandara un correo diciendo que, si quería ver la boda, podía hacerlo por la ventana de Google Earth. Hice una pausa. Literalmente. Abrió la boca para contestar, pero la cerró de inmediato. Por primera vez en su vida, David Brown parecía no saber qué decir. Ya veo, dijo por fin, bajando la mirada. Eso no fue lo que me dijo. Qué sorpresa, dije con sarcasmo. Se quedó mirando su vaso de té. Aún así, Sharon, es su boda. ¿No podrías dejarlo pasar, por ella? ¿Dejarlo pasar?
repetí. Como cuando lo dejé pasar cuando me dejaste por Jessica. Como cuando te mudaste a Florida y solo veías a los niños 2 veces al año. Como cuando olvidaste pagar la pensión 3 meses seguidos. Tuvo la decencia de bajar la mirada. Eso fue diferente, murmuró. Sí, estoy de acuerdo, dije. Era porque en ese tiempo no tenía opción. Tenía 2 hijos que mantener y una casa que pagar. Pero ahora sí tengo opciones, David, y elijo no dejar que me traten como un cajero automático sin sentimientos. Entonces, ¿esto es por dinero? No, respondí con voz firme. Se trata de respeto. De que por fin estoy pidiendo lo que merezco, en vez de conformarme con las migajas de atención que la gente quiera darme. Me miró fijamente un buen rato. Has cambiado, dijo al fin. Sí, contesté con calma. He cambiado. Después de que David se fue, terminé de arreglar el jardín, planté unos cempasúchiles nuevos a lo largo del camino y limpié el garaje, un pendiente que llevaba meses posponiendo. El trabajo físico me ayudó a despejar la mente y a enfocarme en algo real mientras me tranquilizaba. Al caer la tarde, sonó de nuevo el timbre. Esta vez era Natalie, y se veía tan cansada como Marcel, pero con un toque de enojo en su postura que me recordó a sus berrinches cuando era niña. Pusiste a papá en mi contra, soltó en cuanto abrí la puerta. Me llamó y me dio un sermón sobre cómo te he tratado. Me hice a un lado para dejarla pasar. Solo le conté la verdad. Tu versión de la verdad. La del correo. La corregí, dije. La versión en la que me dijiste que podía ver tu boda por Google Earth. Era una broma. Una broma estúpida. Y por eso arruinaste todo. La miré sin alterarme. ¿De verdad crees que arruiné todo solo por un comentario tonto? ¿Qué más quieres que piense? Todo iba bien hasta que te enojaste y quitaste el dinero. No, Natalie, no todo iba bien. Me mentiste durante meses. Me hiciste creer que era bienvenida en tu boda, cuando en realidad tú, Marcel y su mamá estaban planeando excluirme. Querías mi dinero, el dinero que me gané con mi esfuerzo, pero me trataste como si fuera una carga. Y eso no es cierto, dijo, pero no pudo sostenerme la mirada. Sus ojos se desviaron, delatándola. Si es cierto, respondí con voz tranquila. Y tú lo sabes. Se dejó caer en mi sillón y, de repente, se veía tan chiquita como cuando venía a mí con las rodillas peladas y juguetes rotos, esperando que yo arreglara el mundo. ¿Y entonces qué va a pasar ahora? Preguntó. La boda está cancelada. Los papás de Marcel no le hablan. Justin está enojado conmigo porque todo salió mal. Y ahora papá también está decepcionado. Me senté frente a ella, manteniendo cierta distancia, tanto física como emocional. A todo eso son consecuencias de tus decisiones, le dije con serenidad. Entonces, ¿eso es todo? ¿Vas a dejar que sufra? Y me preguntó. ¿Qué pasó con el amor incondicional? Te amo incondicionalmente, Natalie, le respondí. Pero amar no significa dejar que me usen y luego me desechen. No significa pagar porque me rechacen. Yo nunca te rechacé. Me dejaste fuera de uno de los momentos más importantes de tu vida, esperando que lo pagara. Si eso no es rechazo, entonces no sé qué es. Ella se limpió las lágrimas. Cometí un error. Un error horrible. Ya lo entiendo. Pero eres mi mamá. Se supone que debes perdonarme. Tal vez, admití. Pero perdonar no significa hacer como si nada hubiera pasado. No significa que todo vuelva a ser como antes. ¿O entonces, qué significa? Preguntó con voz bajita. Significa, dije despacio, que tenemos la oportunidad de construir algo nuevo, algo honesto, algo que no implique que yo tenga que perder mi respeto por mí misma para que tú estés a gusto. Me miró con cara de no saber qué decir, como si no reconociera a esta versión de su mamá, una mujer que ponía límites y no se echaba para atrás. Se hizo un silencio pesado, lleno de todos esos años de expectativas y decepciones que nunca habíamos dicho en voz alta. No sé si puedo hacer eso, dijo al fin. Esa es tu decisión, respondí con calma.
igual que yo tomé la mía. Cuando se fue, me quedé mucho rato sentada en la tranquilidad de mi casa, sintiendo como todo estaba cambiando. No solo había movido los planes de una boda, había sacudido toda una dinámica familiar que llevaba décadas. Me había elegido a mí misma, por encima de la paz falsa, de las apariencias, de ese papel que había jugado tanto tiempo que casi había olvidado que solo era un papel. A la mañana siguiente, llamé a la agencia de viajes y compré un boleto a Italia, un sueño que llevaba 20 años posponiendo. Luego marqué a Robert y le pregunté si quería cenar conmigo el próximo fin de semana, no como compañeros de trabajo, sino como algo más. Justin me llamó mientras hacía la cena. Mamá, dijo con voz que sonaba entre cautelosa y curiosa. Natalie me contó lo que pasó. Lo que dijiste. Y creo que por fin entiendo por qué esto era tan importante para ti. ¿De verdad lo entiendes? Pregunté. Y sí, dijo, pensativo. He estado pensando en cuántas veces nos pusiste primero, en que siempre lo hacías, como si fuera normal, como si tuvieras que hacerlo. Dejé que sus palabras flotaran en el silencio, sin apurarme para hacerlo sentir mejor. Lo siento, dijo por fin. Por no haberlo visto antes. Por haberte dado por sentado. No era todo, pero era algo. Una pequeña grieta en la forma en que mis hijos siempre habían pensado que yo estaría ahí sin importar qué. Gracias, respondí con suavidad. ¿Entonces qué va a pasar ahora? Preguntó. Miré mi cocina, mi espacio, mi vida. Finalmente, mía, de verdad, como nunca antes. Ahora, dije, todos vamos a tener que aprender a vivir con nuestras decisiones y con sus consecuencias.